Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a un programa más de Pinceladas de Amor. Deja que Jesús pincele tu corazón. Les habla el Padre Raúl Efrén Bedoya Gaviria y bueno, y estoy aquí nuevamente en este día para llevarles a ustedes una reflexión, para que meditemos juntos la palabra y para que juntos conozcamos más de nuestra fe cristiana católica. Bienvenidos, hermanos, hermanas, un gusto de verdad saludarles nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos al Señor en este día que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón, que venga sobre cada uno de nosotros con la gracia de su Espíritu Santo
para que Él sea el que dé inicio también y pueda llevar a cabo esta reflexión, esta meditación en este hermoso día. Padre bueno, Padre amoroso, quiero colocar en tus manos divinas a todas aquellas personas, hermanos y hermanas, que a esta hora del día pues se unen a nosotros en este maravilloso programa, a todos aquellos que nos sintonizan de diferentes partes, de diferentes países. Gracias, Señor, por ellos, por sus familias. Bendícelas, Señor. Regálales las gracias que tanto necesitan. Derrama sobre ellos la salud también, sobre todos nuestros enfermos, principalmente aquellos pues que nos han pedido su oración, aquellos que nos regalan también su oración y que ofrecen también su enfermedad y sus dolores por la salvación del mundo entero. A ti, Madre Santa, Madre llena de gracia y de ternura, queremos colocar el inicio de este programa y queremos colocarnos también a cada uno de nosotros. Bendice y santifica, Señor, a todos aquellos que van de viaje, a todos aquellos que están en sus oficinas, en sus trabajos y que a esta hora de la mañana también nos siguen por medio de esta emisora. Gracias, Señor, por ellos. Bendícenos a cada uno de nosotros y regálanos la gracia para conocerte, amarte y servirte como tú mereces ser conocido, amado y servido. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno entonces que nosotros en esta mañana nuevamente pues nos dejemos iluminar por la gracia del Espíritu Santo, que nos dejemos iluminar también por todo aquello que la Iglesia, a cada uno de nosotros, continuamente nos regala en sus meditaciones, en su magisterio, en cada uno de esos escritos tan maravillosos que siempre es bueno que cada uno de nosotros conozcamos. Bueno, mis queridos hermanos, y hoy quisiera hablarles un poco de cómo realizó Jesús su pastoral. O sea, uno a veces escucha mucho esa palabra pastoral, es decir, cómo trabajó él pastoralmente en su pueblo, cómo trabajó ese Jesús de Nazaret pastoralmente a esos hermanos y hermanas que le seguían, aquellos que continuamente escuchaban su mensaje, aquellos a los que también realizaba innumerables milagros. ¿Cómo era la pastoral de Jesús? Para que nosotros también, en cierta manera, ejerzamos ese tipo de pastoral en nuestra vida cotidiana. Allí en nuestra familia podemos ejercer una pastoral. Allí en nuestro trabajo podemos ejercer la pastoral de Jesús. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que empezar diciendo que nuestra identidad con Jesús no puede limitarse a la totalidad de su acción pastoral, que abarca precisamente la liberación del pecado y la comunicación de la vida divina y de la verdad del Padre, que se extiende a la salvación de todas las secuelas del pecado, heridas del corazón, enfermedades corporales, opresión demoníaca, ignorancia. Esta identidad tiene que incluir la de las disposiciones, actitudes y espíritus que animaron esa intensa y extensa acción pastoral. Por eso Jesús obró siempre movido por la gloria de su Padre, lleno de amor a los hombres, sus hermanos, y en un clima de intensa oración. He ahí, mis queridos hermanos y hermanas, entonces, tres grandes actitudes que nos deben llevar a nosotros a realizar nuestra pastoral. Para gloria del Padre, lleno de amor a los demás y con intensa oración. El buen pastor guardó siempre el equilibrio entre lo vertical y lo horizontal. Y por eso, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo, lo primero que realiza es la glorificación al Padre. Por eso aparece constantemente en el ministerio pastoral de Jesús
ese deseo de glorificar al Padre. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 49. ¿No sabéis que debo estar en las cosas de mi Padre? Y también en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha comunicado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que le agrada. Y también en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, versículo 50, cuando el mismo Jesús decía, es que yo no busco mi gloria. No, él estaba buscando la gloria de su Padre Celestial. Y allí, en el evangelista San Juan, en el capítulo 17, cuando él, hablándole, dice, Padre, yo te he glorificado sobre la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste realizar. Todas estas palabras, mis queridos hermanos, todas estas actitudes nos demuestran cómo la acción pastoral de Jesús tuvo como objetivo principal la gloria de su Padre, jamás su beneficio personal. Y frente a esa conducta de Jesús debemos revisar entonces, hermanos, nuestros profundos sentimientos en ese desempeño de nuestros trabajos, de nuestros ministerios, de nuestras acciones, preguntarnos si buscamos siempre la gloria de Dios o estamos impulsados por el deseo de una vanagloria humana, por ambiciones a veces de ascensos, de logros, de preeminencias, o por la conquista de un renombre, o simplemente por una admiración. Recuerden, hermanos, que la recompensa que recibe Jesús por esta constante glorificación de su Padre es la exaltación a su diestra y su proclamación como Señor y Cristo. Tened entre vosotros, dice el apóstol San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener esos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no se retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que por el contrario se despojó haciéndose semejante a los hombres, apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó, le otorgó el nombre sobre todo nombre, porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclama: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero esa segunda actitud de Jesús es el amor fraternal a los hombres. Esa unidad del amor filial al Padre que existió siempre y existe en Cristo es un amor ardiente a nosotros. Y por eso ese ministerio pastoral de Jesús tan intenso estuvo animado por la compasión. Recordemos cómo Él nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 17. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Y al desembarcar, dice el Evangelio de San Mateo, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. Y en otro pasaje bíblico recordemos cómo un día, viendo a la multitud, como que le da lástima de la gente, porque hacía ya días que permanecían con él y no tenían que comer. Y por eso al ver la muchedumbre sintió compasión de ellos, porque estaban cansados, estaban abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y por eso Jesús pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo. Y nosotros, dice los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, somos testigos de todo lo que hizo Jesús en toda esa región de judíos y en Jerusalén. Y recordemos cómo, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Su muerte
en la cruz redentora, la Sagrada Eucaristía, en la cual nos da su carne en comida, su sangre en bebida, la Iglesia, con María nuestra Madre Espiritual, son las grandes demostraciones, mis hermanos y hermanas, del amor pastoral de Jesús para todas sus ovejas, para todo su pueblo. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestros trabajos, nuestra pastoral, tienen que estar también animada por un intenso amor al hermano, porque así nos lo ha enseñado Jesús y tenemos que imitar a Jesús. El decreto de la Presbyterorum Ordinis en el numeral 9, que es un documento de la Iglesia, nos da precisamente unas normas muy sabias para el trato pastoral con todos los hermanos. Dice ese numeral: es menester que sin buscar el propio interés, sino el de Jesucristo, de tal forma presidan los sacerdotes, nosotros sacerdotes, claro, en primer lugar, que unen su trabajo con los fieles laicos y se porten en medio de ellos a ejemplo del Maestro, que no vino a ser servido entre los hombres, sino a servir y a dar la vida para rescate de muchos. Por eso pasamos a esa tercera acción propia de Jesús, una pastoral nutrida con intensa oración. Es que precisamente, hermanos, la eficacia en nuestros trabajos, la eficacia en nuestra pastoral, en nuestro servicio, nosotros debemos colocarla primeramente en íntima oración. Así como Jesús, ese Jesús tenía íntima unión con el Padre, la cual a su vez era alimentada con una oración muy intensa, con una oración muy constante. La oración de Jesús, hermanos, es uno de los mayores ejemplos para el ejercicio de nuestro ministerio, para el ejercicio de cada uno de nuestros trabajos, de nuestras acciones pastorales. En esta oración, cuando recibe precisamente Jesús en el Jordán la unción del poder del Espíritu Santo, y desde allí va a preparar su ministerio con 40 días dedicados a orar, a ayunar en el desierto. Después de despedir a la gente, nos cuenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, subió al monte a solas para orar. Y de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantaba y salía y se iba a esos lugares solitarios donde se ponía a orar. Con una oración, precisamente de oración, prepara la elección de los 12 apóstoles, nos cuenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 12. Con intensa oración se prepara para la pasión y la muerte en la cruz. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 36, nos van a decir lo siguiente: entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y sumido en agonía, insistía más en su oración, y después levantándose de la oración vino donde los discípulos, y por eso ora por sus verdugos desde la cruz, muere con una oración de entrega al Padre. Esos ejemplos, mis queridos hermanos, de oración tienen que despertar en cada uno de nosotros, como despertaron necesariamente en sus discípulos, el interés por la oración. De ahí la súplica que esos discípulos le hicieron un día a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y nosotros también le pedimos y le tenemos que pedir lo mismo: Maestro, enséñanos a orar. Asimismo, mis hermanos, hermanas, Él nos dio sabias normas para la eficacia de nuestra oración. Dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 24. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25, y cuando os pongáis de pie para orar,
Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a ustedes sus ofensas. Fe en el poder del Señor y previo perdón de las ofensas recibidas son precisamente los requisitos imprescindibles para que nuestra oración sea eficaz. Por eso es preciso ir más lejos, orar por los que nos persiguen, para que seamos hijos del Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Y nuestra oración, hermanos, principalmente tiene que ser una oración humilde. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 7. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas, en las esquinas para ser vistos de los hombres. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Todos mis hermanos, pero de manera especial, debemos orar. Debemos tener presentes aquellas palabras del Señor: vigilad, orad, para no caer en tentación. Estas tres disposiciones, mis queridos hermanos de Jesús, deben ser indispensables también para cada uno de nosotros. Qué interesante es que nosotros también las imitemos, que cada uno de nosotros demos lo máximo en esa pastoral precisamente de Jesús, en esa pastoral que nos invita a cada uno de nosotros a tener esos mismos sentimientos de Cristo. Por eso yo los invito, hermanos, para que cada vez más nosotros podamos tener esa actitud, tener la actitud de ser como Jesús, de vivir para Jesús, de trabajar para Jesús y de nunca cansarnos de hacer lo mejor posible para que el nombre de Jesús sea más conocido en el mundo.
La iglesia de Pentecostés fue admirable precisamente por su rápido crecimiento, por su profundidad cristiana. Precisamente con el discurso de Pedro, nos dice en los Hechos de los Apóstoles se unieron unos 3,000 almas ese mismo día de Pentecostés. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se debían o se habían de salvar. Y muchos de los que oyeron las palabras creyeron, y el número de hombres llegó a muchos. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 nos dice que incluso hubo una ocasión que llegó a unos 5,000 hombres. Y esto es admirable, mis queridos hermanos, cómo la pastoral de la iglesia primitiva se fue extendiendo a medida que los discípulos, que los apóstoles anunciaban el Evangelio de Jesús. Pero eso tenía algo bien esencial, bien primordial, y lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44. Todos los creyentes vivían unidos, tenían todo en común, vendían sus posesiones, sus bienes, y repartían el precio entre todos, según las necesidades de cada uno. Acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y por eso la multitud de los creyentes, nos dice el mismo libro de los Hechos, no tenía sino un solo corazón, una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo lo tenían en común. He ahí, mis queridos hermanos, hermanas, el secreto pastoral para ese rápido crecimiento, para esa vida tan profundamente arraigada en el cristianismo. Y esa apertura y esa experiencia de la efusión del Espíritu Santo como iniciación y los 4 medios que emplearon los apóstoles para el crecimiento de la vida cristiana. Lo primero que observamos es que la pastoral de la iglesia primitiva no comenzó con una evangelización profunda, sino con una intensa experiencia del Espíritu Santo, de la realidad de la resurrección de Jesús. La evangelización total vino precisamente después. Hoy hemos escogido precisamente nosotros esa misma pastoral, eso que realizaban aquellos apóstoles, aquello que el mismo Jesús con sus acciones, con sus palabras, pues les transmitían. Y lo más importante, hermanos, es que nosotros creamos que todo está en transmitir la doctrina del Señor. Para muchos, esa es la única tarea importante, transmitir lo que Jesús nos ha enseñado. Por ejemplo, la primera iglesia primitiva, los primeros apóstoles, estaban invitando primero a la conversión, a la recepción del bautismo para el perdón de los pecados, a la recepción del don del Espíritu Santo. Y después, estas gentes que habían recibido el don del Espíritu acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Y estos dieron tanta importancia a este misterio evangélico que al multiplicarse los discípulos, incluso los 12 convocaron a la asamblea y dijeron: no, ¿cómo así? No parece bien que nosotros abandonemos la palabra para servir a las mesas. Y ahí fue donde nombraron para este cargo a unos diáconos llenos de espíritu, llenos de sabiduría. Frente a esa actitud de los 12, nos convendría bien a cada uno de nosotros revisar nuestras conductas para ver si da la primacía a la vida de oración personal, a la oración comunitaria, a la evangelización en sus diversas formas, o si al contrario está absorbida principalmente por actividades que buscan la promoción temporal. Qué bueno, primero, como tanto nos han enseñado en la iglesia y que es precisamente de tradición de los discípulos, de los apóstoles, tener
una experiencia de Dios. Los Hechos de los Apóstoles describen la intensa experiencia del Señor, que fue el primer paso de la pastoral. Es que ese debe ser el primer paso, porque si tú no tienes una experiencia viva de Dios, pues será muy difícil hablar de Él. Y esa experiencia de Dios, como primer paso, precisamente terminó con que quedaron llenos del Espíritu Santo. Y San Lucas nos describe esas manifestaciones externas de esa plenitud espiritual: gozo intenso, proclamación de las maravillas de Dios en diferentes lugares. En el capítulo 4 hallamos la respuesta a la repetición de esta efusión. Dice que acabada su oración retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Aquí también aparece la evangelización como un fruto de la comunicación del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículos 14 al 18. En Samaria, Pedro y Juan oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué hermoso, hermanos, cómo nosotros descubrir la experiencia del Espíritu Santo que precede a la recepción del sacramento del bautismo, a la evangelización total, y esta la dio Pedro durante los días de su permanencia precisamente allí donde estaba. Dice la palabra de Dios que años más tarde sucederá algo parecido en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas, llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existe Espíritu Santo. Y él replicó: pues, ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan, respondieron ellos. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero después tendrán que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Y dice la palabra de Dios, eran en total unos 12 hombres. Y actualmente, mis queridos hermanos y hermanas, yo creo que en la iglesia esto mismo es lo que está sucediendo, algo semejante. La efusión del Espíritu Santo que está recibiendo toda clase de personas en todas partes, está acompañada frecuentemente de manifestaciones parecidas a las descritas en los Hechos de los Apóstoles. El Señor está escuchando la oración que le elevamos en la fiesta de Pentecostés, por el misterio de Pentecostés que hoy celebramos, y por lo tanto nosotros tenemos que pedirle al Señor que venga sobre cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros también tenga la posibilidad de darse cuenta que es la gracia del Espíritu Santo el que obra grandes maravillas en cada uno de nosotros. Qué interesante, mis queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros entonces, en la medida de lo posible, pida al Señor esa gracia del Espíritu, esa gracia que los haga precisamente anunciadores del reino de Jesucristo. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, siempre está allí para cuando cada uno de nosotros lo pidamos, para cuando cada uno de nosotros queramos precisamente tener la experiencia misma de Jesús en nuestra vida. Yo los invito para que nos demos esa oportunidad, para que nos demos la oportunidad de vivir siempre en la gracia y para que continuamente nosotros pidamos todos los días el Espíritu de Dios en nuestra vida para hacer un mejor servicio en nuestra pastoral.
misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que perdidas vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de hogar, más allá del sol. Aunque de esta vida Por eso es hora de buscar a Dios. Cuando la vida pierde su brillo, cuando el tiempo deja de existir, cuando ya no queda esperanza, cuando no hay deseo de vivir, es hora de buscar a Dios. Cuando las flores no te impresionan, cuando no ves la belleza de una mariposa al volar, cuando no oyes música en el piar de un pájaro, cuando el arco iris no te hace suspirar, es hora de buscar a Dios. Cuando el amanecer no te habla, cuando el rayar del día no te hace sonreír, cuando el cantar del gallo no te anima, cuando el calor del sol no te hace sentir mejor, es hora de buscar a Dios. Si te preguntas el por qué, si buscas una explicación, si la vida no tiene sentido, si crees que nadie tiene razón, es hora de buscar a Dios. Si el embarazo de una mujer no te dice nada, si el nacimiento de un niño no te hace sonreír, si un mi amor te amo no te llega al alma, si un nieto no te hace soñar, es hora de buscar a Dios. Si el firmamento no te pasma, si las estrellas ya no contemplas, si la luna no te hace soñar, si el universo no te asombra, es hora de buscar a Dios, porque Dios está allí en lo más profundo de tu corazón. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor por este programa. Le damos gracias al Señor porque nos ha regalado la gracia de reflexionar, de meditar esa pastoral de Jesús y de ir buscándolo, de tener la experiencia íntima de nuestro Dios allí en cada una de las situaciones y en cada uno de los trabajos que realizamos. Hermanos y hermanas, qué bueno entonces que a través de esta reflexión nosotros le pidamos al Señor esa gracia. Y por eso le pedimos a Él también para que bendiga nuestros trabajos, bendiga todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que bendiga nuestros hogares y para que Él
durante toda esta semana nos regale una nueva experiencia de Dios. Que el Dios de la paz te conceda la paz, que el Dios de la salud te conceda la salud, que María Santísima te cubra con su manto, sea el Señor Jesús tu delicia, y Él te dará todo lo que pida tu corazón. Que la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Reza por mí, que yo rezo por ti. Hasta una próxima semana en un programa más de Pinceladas de Amor. Deja que Jesús pincele tu corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para